Bien, vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy y vamos a estar en el libro de Daniel, profeta Daniel. Es uno de los grandes profetas de la Escritura. Esto traquea un montón, ¿verdad? Parece que está parado uno en un ataúd. Aquí, bueno, nunca me he parado en un ataúd, pero hacían de traquear, ¿verdad? O sea, para que no se salga la gente o uno se dé cuenta de que se están saliendo. Bueno, le decía que vamos a ir al libro del profeta Daniel y vamos a ubicarnos en el capítulo número 6. Y hoy vamos a hablar sobre el modelo que debemos ser nosotros de integridad. La integridad es un tema que difícilmente uno puede hablar suficientemente de eso, porque hoy nos encontramos en una cultura que definitivamente no aprecia la integridad, donde la integridad rara vez se nota o incluso se menciona. Es más, lo que se presume, lo que se demuestra es todo lo contrario. Tú abres la televisión, tú ves las noticias, tú ves a gente que entrevistan y que abiertamente te mienten y que todos nos damos cuenta de que están mintiendo, pero ellos lo hacen de una manera muy descarada y muy carilimpia, como decimos, porque la integridad no es apreciada. Más bien, la falta de ella es aplaudida en nuestra cultura moderna. Y no hablo solamente de nuestra cultura local, sino de la cultura en general en el mundo. Entonces, Dios ha puesto en nosotros un músculo, digamos, al que llama, un músculo espiritual al que llama integridad. Y todos sabemos lo que es la integridad. Todos sabemos lo que es ser íntegro. Todos sabemos cuando algo que se está haciendo no está bien hecho. Todos sabemos cuando estamos diciendo una mentira. ¿Cierto o no es cierto? Sí, todos decimos mentiras, ¿verdad? Y nos hacemos como que no las estamos diciendo. Y uno dice, estoy diciendo una mentira. Y uno sabe que es mentira. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esto está en nosotros. Y la integridad es fundamental para nuestra vida espiritual. Es fundamental. Así como nuestros cuerpos dejan de funcionar cuando nuestro corazón deja de latir, cuando nosotros fallamos en la integridad, también nuestra vida espiritual sufre, se desvanece. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fallamos en nuestra integridad, los primeros testigos somos nosotros mismos y nos damos cuenta de que algo no está correcto. Ahora, nosotros tenemos la opción de flexionar nuestros músculos, les repito esto, de integridad y hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. De hecho, esa es una de las definiciones de integridad, de quién soy cuando nadie está mirando, ¿verdad? De hacer lo correcto aunque nadie lo mire, de hacer lo correcto aunque nadie me premie, de hacer lo correcto aunque nadie me aplauda. En un tiempo en el que todo el mundo saca un celular para hacerse fotos de que está haciendo cosas buenas, la integridad funciona cuando no tienes celular ni tienes nada, sino solamente estás tú y Dios. Cuando nadie más está mirando, decir la verdad sin importar el costo y vivir puramente, o sea, vivir de una manera pura, aunque nadie más se comprometa, aunque nadie más lo esté haciendo. Eso es integridad. Y la integridad o la ausencia de integridad afecta cada minuto de nuestras vidas. Cada instante de nuestras vidas se ve afectado por esto, cuando estamos solos o cuando estamos en grupo, cuando estamos trabajando o cuando estamos jugando. Siempre recuerdo y cuando a mí me dijeron que había un jugador famoso, un jugador de fútbol muy famoso, que todos decían, wow, que es el nuevo fenómeno del fútbol. Y de repente yo empecé a ver que lo pasaban rozando y el tipo se caía y rodaba por la mitad de la cancha de fútbol.
y no lo habían tocado, y él rodaba y le hacían un toquecito, gritaba y todo. Y este es el que dicen que es cristiano, decía yo. Pero si es mentiroso. No me cuadra que diga que es cristiano y haga esas exhibiciones de mentira. ¿Ves cómo se caía el testimonio, no? O sea, tú te paras frente a la gente y dices que crees en Cristo, y después frente a todo el mundo haces estas exhibiciones de mentira. Alguien se lo dijo porque dejó de hacerlo, ¿verdad? Entonces, una fuerte integridad, mis amados, nos protege moralmente. Nos protege de aflojarnos moralmente. Cuando tú eres íntegro, porque eres íntegro, difícilmente te van a buscar para hacer malos negocios. Difícilmente te buscan. Pero cuando la gente sabe que te puedes quebrar, te buscan. Con una integridad fortalecida, nosotros logramos el propósito para el cual Dios nos hizo. Nosotros con una integridad fuerte podemos caminar hacia el propósito de Dios. Sin integridad, ni siquiera lo vamos a encontrar. Ni siquiera lo vamos a vislumbrar. Entonces, para que podamos nosotros representarlo a Dios y hacer lo que Él hace sin importar donde nos encontremos, necesitamos integridad. La gran importancia de la integridad es lo que la hace hoy, este día, a esta hora, aquí en este lugar, que le pongamos toda la atención posible. Hemos estado hablando todas estas semanas de una serie que di en llamar consejos sabios para momentos o tiempos turbulentos. Y estos son tiempos turbulentos. Estos son tiempos que a causa de la situación que vivimos puede llevarnos a pensar que la integridad no es importante. Es que hay que comer, hermano. Y uno podría decir, sí, es cierto. Mira, nunca se me olvida. Creo que fue, no sé si fue a la abuelita de mi esposa o a una tía de mi esposa, no recuerdo en este momento muy bien. Un día le robaron su bolso. Un muchacho se lo pasó arrancando y corrió. Pero en la noche tocaron la puerta y era el muchacho con el bolso. Le dijo, señora, perdóneme, yo le robé su bolso hoy en la tarde, pero es que estaba desesperado, tengo a mi niño enfermo y no sabía qué hacer y no tenía dinero, no sabía qué hacer. Pero yo no soy ladrón, aquí está su bolso con todo adentro. Esa es integridad. Aunque en un momento falló, él echó para atrás y resolvió. Algunas veces es más duro resolver, ¿verdad? Es más duro echar para atrás, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nos toca hacerlo. Anoche tuvimos un tiempo especial en la casa de los Bonsailits, de Carlos y Pilar, y estábamos hablando algunas cosas sobre el Evangelio del Señor. Y yo le decía de cómo nosotros nos desviamos con facilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo y empezamos a irnos por la prédica de un Evangelio que le gusta a la gente, ¿verdad? Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Él te va a hacer exitoso. Y todo el mundo grita amén. Bueno, traigan su plata para acá y van a ver cómo Dios los va a bendecir. ¿Sí? Y yo les dije anoche, y yo me di cuenta que yo había caído en eso. Tuve que pedir perdón a Dios, volver para atrás y empezar a predicar el Evangelio como es, el verdadero Evangelio. Pues ¿sabes qué es lo tremendo? Que cuando lees, por ejemplo, al profeta Habacuc y dice, aunque no haya nada, yo seguiré adorando a Dios y seguiré siendo íntegro con Dios. Y precisamente ayer por la tarde yo le decía a mi esposa, he llegado a un punto en el que me doy cuenta cuando una persona está enferma
Y me doy cuenta porque estoy atendiendo a una señora que tiene a su hija con cáncer y le están aplicando quimioterapia y bueno, ella está, digamos, ¿cómo se dice esto? Como sobreviviendo por las aplicaciones de cáncer, de quimioterapia a ese cáncer. Entonces cada cierto tiempo ella va y son muy doloroso, muy desagradable todo este proceso. Y ella me llama, la mamá, y me dice: ay, pastor, estoy tan desesperada, me dice, porque ver a mi hija sufriendo a mí me duele mucho. Entonces oramos, y yo le digo: oremos para que el Señor cumpla su propósito y su voluntad. Y ella me dice: si es el propósito de Dios sanar a mi hija, pues gloria a Dios. Pero si no, me dice, todo lo que le pido al Señor es que su sufrimiento no sea tan grande. Y ella tiene, y me dice, y que en medio de todo esto ella pueda ver a Dios. Y a veces sucede que en medio del sufrimiento Dios se revela a nuestra vida. Y eso es lo que a veces no vemos. Y déjame decirte algo. Ahora que vivimos estos tiempos de pandemia, ¿cuánta gente se ha vuelto a Dios? ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en que ahora sí no teníamos quien nos defendiera, si no era Dios. Entonces, vamos a ir a la escritura y vamos a ver el libro de Daniel. Le decía, el libro de Daniel tiene una característica importante. El libro de Daniel es un libro profético, pero no solamente es profético. El libro de Daniel nos muestra cómo Dios tiene absoluto control de todas las cosas, tiene absoluto control de toda la historia. El libro de Daniel nos hace un mapa de todo lo que iba a suceder. En aquel tiempo él le dice a Daniel todo lo que va a pasar a lo largo de la historia desde aquel punto. Es impresionante el cumplimiento que tiene, porque en una visión que recibe más o menos Daniel, que la recibe el rey Nabucodonosor, y Daniel se le explica, porque Dios le da la explicación entre el capítulo 1 y el capítulo 6, él le deja conocer cómo va a ser el desenvolvimiento de la historia, cómo aparecerá el reinado babilónico que estaba en ese momento, y cómo ese reinado iba a pasar a la historia, iba a aparecer el reinado medo-persa, el imperio medo-persa, y después vendrían los griegos, y después de los griegos los romanos. Y justamente en el imperio romano iba a aparecer uno que sería reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate, es impresionante. Muchos críticos de este libro dicen que no, que ese libro se escribió después y no sé qué, pero luego han aparecido manuscritos con esa edad. El punto es que siempre se caen los argumentos. Entonces, tú puedes ver en el libro de Daniel este desenvolvimiento impresionante de la historia. Es un libro muy hermoso. Si tú lo lees, te vas a asombrar de todo lo que dice y cómo muestra muchas cosas proféticas. Pero lo más importante, el tema principal, digamos, del libro de Daniel es la soberanía de Dios sobre las naciones y nuestra participación en ese plan que está en pleno desarrollo. ¿Por qué? Porque la historia no se ha terminado, todavía se está escribiendo, estamos aquí, Dios sigue trabajando en eso. ¿Sí? Y a nosotros nos toca ver cómo todo se va armando. A veces nosotros vemos cosas en la historia que suceden que nos parecen unas aberraciones horrorosas, pero que cuando pasan, hermanos, le dan lugar a situaciones que tienen cumplimiento profético. Anoche hablábamos con Carlitos y decíamos cómo, por ejemplo, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y horrible genocidio de millones y millones y millones de no solamente judíos, sino de otras nacionalidades, le dio lugar a que naciera el Estado judío, el Estado israelita, algo que estaba profetizado desde hacía siglos que debía suceder. Bueno, si no hubiera pasado eso, no sucede esto otro. Y le dio cumplimiento a la palabra. Lo que quiero mostrarles es cómo Dios tiene absoluto control de todas las cosas. Dios podría hacerlo de la manera que Él quiere, y Él podría hacer en ¿cómo se dice? Un chasquido de dedos que pasen las cosas, pero no es así como Dios trabaja. ¿Por qué? Porque en todo Él está cumpliendo un propósito con nuestras vidas. Entonces,
Aquí en el capítulo número 6, y me gustaría que me acompañaran a leerlo, capítulo número 6 de Daniel. Vamos a ver si lo tiene ahí en su dispositivo o en su Biblia, si la trajo. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas o gobernadores que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Oiga esto: pero Daniel era superior a estos sátrapas y ministros, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora va a ver por qué él tenía un espíritu superior. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino, mas no podían hallar ningún motivo de acusación ni falta alguna, porque él era fiel y ninguna negligencia ni falta fue hallada en él. Se lo voy a decir claramente: era un político, pero no era corrupto. Especie en extinción o extinto. Gracias, Vi. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ninguna ocasión para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos ministros y sátrapas vinieron apresuradamente a la presencia del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los ministros del reino, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, apaguen sus celulares, por favor. Sí, háganme favor, apaguen sus celulares. Todos los ministros del reino, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores han acordado en consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Mire, cuando usted tiene un gobernante que es susceptible a la lambonería, ¿verdad?, y a la cepillada y a la cosa, lo hace firmar cualquier cosa, hermano. Esto era una cosa estúpida, pero él la firmó. Cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado, oiga, Daniel entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No era una exhibición, es simplemente que dijo: así es la cosa. Bueno, pues yo tengo un Dios al que oro, y a mí Darío no me da miedo. Entonces se juntaron apresuradamente aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando a su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días haga alguna petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: así es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron en presencia del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace oración. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol estuvo haciendo esfuerzos por librarle. A veces decisiones apresuradas en base a motivaciones equivocadas nos meten en problemas, ¿verdad? Pero aquellos hombres se reunieron apresuradamente ante el rey y le dijeron: ya sabes, oh rey, que según la ley de Media y de Persia, según ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: oiga esto, mira el testimonio de este Daniel: tu Dios, a quien tú sirves con perseverancia, Él te libre. Hace unos días me enteré de un muchacho que
El pastor Villo le presentó a Cristo y este muchacho le dijo: no, yo no necesito a Jesús. No, yo necesito a Jesús. Yo no tengo nada, no tengo por qué orar así. Yo no necesito. Bueno, hace unos días me enteré que estaba pasando páramos en un lugar, en una cárcel, y llamó a su esposa y le dijo: anoche hablé con tu Dios y le pedí que me sacara de aquí y que no permitiera que me extraditaran. Lo tremendo de esto, le dice, es que me escuchó. Me sacaron de aquí y no me extraditaron. Ahora oiga lo tremendo, es que hablé con él y le dije que si me sacaba de aquí y no me extraditaban, yo iba a ir a la iglesia. Así que tengo que ir a la iglesia. Y ahora estoy yendo a la iglesia. Y todavía no se ha entregado al Señor, pero ya está yendo a la iglesia. ¿Tú quieres pelear con Dios? Pelea con Dios, vas a perder, pero pelea con Dios. Eso está bueno, pelea con Dios. Te van a hacer una quebradora que no se te va a olvidar nunca. Pero Dios es tan maravilloso de hacer esas cosas tan lindas, ¿verdad? Entonces, Él le dice: que tu Dios te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus dignatarios, para que la situación de Daniel no se pudiese alterar. Quiero decirle, antes de terminar esta parte de este testimonio, no se imagina cuánto hemos orado por ese muchacho. Dios no sé por qué nunca hemos dejado de orar por él. Se nos metió en el corazón, a pesar de su declaración. Ah, sí, no quieres nada con Jesús. Bueno, Él sí quiere algo contigo. Y nunca dejamos de orar por Él. Nunca lo soltamos. Siempre oías que o el pastor Villo, o la pastora Elida, o mi esposa, o yo, siempre estábamos orando. Y sus suegros también orando por Él. Todos orando por Él. Y Dios fue a actuar. Dios sabe actuar en el momento clave. Bueno, sigamos con Daniel. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas y no dejó que le trajeran concubinas, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú con tanta perseverancia sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Wow, ni un rasguño. Y dio orden el rey de que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué feo final. Pero así es el final. Parece que la integridad muchas veces es puesta a prueba. ¿Sabe? Aquí hay características que llaman la atención. Daniel, primero, no era corrupto, no era negligente, era eficiente, era recto, era un hombre de oración, tenía buen testimonio, era leal, era fiel, era íntegro, confiaba en Dios. Y todo el mundo veía eso. Eso era lo que les molestaba. Como que más de uno no podía hacer algún negocio por eso. ¿Quién era Darío Olmedo? Darío Olmedo era un tipo orgulloso, aunque era sensible a Dios, pero era manipulable a causa de su orgullo. Por eso no hay que ser orgulloso, para que no te manipulen.
Y luego estaban los administradores, corruptos, envidiosos, ¿verdad? Por eso fraguaron todo lo que fraguaron. Estos administradores y altos oficiales no pudieron encontrar nada en qué hacer en contra de Daniel, hermano. Nada. Le buscaron y no encontraron. Tiene que haber algún cheque, dice, que sea firmado para él mismo. Algún negociado, una cuenta en algún banco. Algún testaferro recibió plata para él, ¿no? A lo mejor tiene parientes en algún ministerio. Nada. Estaba más limpio que el piso de una iglesia, hermano. Limpiecito. Por supuesto, esto frustró a esta gente, pues no le encontraron nada. Entonces dijeron, bueno, obviamente este tipo no hay manera. Cuando Daniel oye la noticia de lo que va a pasar con los que oren a Dios, él fue a su casa, abrió las ventanas y se puso a orar. Dijo, así es la cosa. Fue de frente. Fue a su habitación, abrió la ventana, se arrodilló, oró, diciendo, yo a Darío no le tengo miedo. Ahora, aquí hay una cosa importante. Este hombre modeló la integridad, hermano. Y vamos a entrar en esta fase para interpretar qué fue lo que él hizo. Y déjeme decirle lo que siempre hago cada domingo. Cuando nosotros interpretamos la palabra, no es lo mismo que imponemos nuestras opiniones a la Biblia. Interpretar no es imponer nuestra opinión a la Biblia. Es posible que así como a mí me pasó, a usted también le haya pasado que le han enseñado algo durante toda su vida que es incorrecto. Y usted se encuentre buscando pruebas en la Biblia de eso que le enseñaron. Eso no es interpretación. Eso es tratar de verificar algo que le han dicho a usted. La interpretación es extraer lo que dice el texto de la palabra de Dios y lo que significa. Y le vuelvo a repetir lo que le repito cada domingo. La Biblia dice lo que dice, no lo que usted piensa que dice, no lo que a usted le dijeron que dice. No, usted lea por usted mismo lo que dice. La A es A y la E es E. ¿Sí? Y A y M con A dice ma, no dice la ni pa. No dice otra cosa, dice eso. Y así es como debemos leer la escritura. Entonces, en las narraciones bíblicas, los autores enfatizan dos puntos principales: la obra de Dios a través y para los humanos y la fe de un individuo. O sea, siempre en los eventos que suceden nos deja ver cómo Dios actúa sobre los humanos y cómo actúa la fe de cada persona. Eso lo deja ver siempre, y eso lo vemos acá en este evento de Daniel. Y Daniel contiene los dos ejemplos: la fe de Daniel en Dios y la protección de Dios a Daniel, porque dice que él confiaba en Dios y era testimonio. Yo no sé, quisiera imaginar un momento las conversaciones de Daniel con el rey Darío, para que Darío supiera: ese Dios en el que tú confías, tu Dios al que tú tan perseverantemente sirves. ¿Cómo sabía todo eso Darío? Porque con toda certeza Daniel se sentaba a hablarle de este Dios a Darío, sin miedo. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos callamos? Porque a veces pensamos que la gente que está encumbrada no necesita. Esos son los que más necesitan, hermano. A veces pensamos que solo el que lava los carros necesita. No, a veces esos son los que más rápido responden a Dios. Esos que están encumbrados, hermano, a veces están pensando unas tonterías acerca de Dios, que necesitan que alguien los ponga en la dirección que es. Ay, pero es que no, como él es el ministro de nosotros, háblele. Si usted no le habla, se va a ir al infierno igual que todos.
Es verdad. Ay, no, es que él es el gerente. Igual háblele. Sigamos con Daniel, si no me voy a enojar. Daniel, hermano, no tenía ni un rasguño, no tenía mordisco, ni siquiera, ni las pulgas de los leones se le pegaron, hermano. Ni una gota de sangre. Dios protegió a Daniel de esos leones tal como lo había protegido de los otros enemigos. Dios cumplió su palabra protegiendo al que le era fiel. Lo cuidó y él mismo lo dijo. Dios sabía que yo era inocente. Dios sabía que yo era inocente y me guardó y me protegió. Así como tú, oh rey, sabías que yo era inocente. Y mira lo que dice el Salmo 7, versículos 1 y 2 y versículo 10. Sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores, de lo contrario me devorarán como leones. Me despedazarán y no habrá quien me libre. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Tremendo. El rey Darío respondió a la preservación que Dios había hecho de Daniel y redactó un decreto extraordinario que está en los versículos 25 al 27. Mire lo que dice, hermano, y esto me emociona. Mire el efecto que tuvo. Aquella injusticia que parecía que donde iba la muerte de Daniel de por medio, mire lo que produjo. Dice: más tarde el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo. Paz y prosperidad para todos. Oiga, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Usted se imagina un decreto de esos, hermanos, del emperador de la tierra en ese momento? Mire qué efecto tuvo. La integridad de un hombre. Puedo sentir que tu palabra me sustenta. Puedo sentir que no estoy solo en la tormenta. Puedo sentir, soy perdonado y protegido. Puedo sentir que tú me amas como un hijo. Frente